Bienvenidos a este espacio donde analizamos las historias más profundas que se esconden detrás de los artistas que marcaron generaciones. Hablaremos de una vida que, a simple vista, parecía inquebrantable, pero que terminó fracturándose en silencio. Esta es la historia íntima y dolorosa de Lupe Esparza, un hombre cuya fortaleza pública contrastó por años con una herida que crecía dentro de su propio hogar. A mitad de esta historia quiero agradecerte por ver este contenido, y pedirte que te suscribas al canal para apoyarnos, y darnos más fuerza para seguir creando relatos como este. Desde el inicio, lo que rodeaba a Lupe parecía sólido. Era respetado por colegas, admirado por el público, y considerado un símbolo de disciplina. Sin embargo, detrás de toda esa estabilidad, existía un territorio frágil que muy pocos conocían. No se trataba de fama ni de desgaste profesional. Se trataba de algo más íntimo, un cambio sutil que comenzó como una sensación incómoda, casi imperceptible, pero que pronto empezó a crecer dentro de su vida cotidiana. La distancia emocional en su hogar no llegó de golpe, se instaló como una sombra suave, difícil de identificar, pero imposible de ignorar. Con el paso de los días, esa sensación se convirtió en un silencio extraño. No había discusiones, no había acusaciones, solo una atmósfera distinta, un vacío que Lupe no sabía nombrar. Era como si el equilibrio de su vida doméstica hubiera cambiado de ritmo sin avisarle. Y aunque intentaba convencerse de que eran simples efectos del tiempo, su intuición empezaba a decirle que algo dentro de su hogar ya no era el mismo refugio de antes. Ese fue el inicio de una inquietud que lentamente transformaría toda su existencia. Con el paso del tiempo, aquella incomodidad difusa comenzó a transformarse en una sospecha más clara. No fue un solo gesto, ni una escena evidente, lo que despertó la alerta en Lupe, sino una acumulación de detalles pequeños que, unidos, formaban un patrón inquietante. La atención distraída de su esposa, las respuestas breves, las miradas que parecían perderse en otro pensamiento, y los silencios que antes no existían, empezaron a configurar un clima emocional distinto al que había conocido durante años. Aún así, Lupe intentó encontrar explicaciones tranquilizadoras. Se dijo que era cansancio, rutinas, que se desgastan con el tiempo, obligaciones que a veces alejan a las personas, sin que haya una intención real de distancia. Pensó incluso que el problema podía estar en él, en los años dedicados a la música, en las noches de ausencia acumuladas durante décadas de giras. Prefería creer en un ajuste natural de la vida antes que aceptar la posibilidad de una ruptura silenciosa dentro de su propio hogar. Pero la intuición, por más que tratara de acallarla, seguía ahí. Cada mensaje que quedaba sin respuesta, cada salida que no tenía una explicación completa, cada gesto que parecía desentonar con la convivencia de antes, reforzaba una inquietud que ya no podía ignorar. Era como si una parte de su vida hubiera comenzado a moverse en un ritmo ajeno, un ritmo al que él ya no tenía acceso. Esa tensión interior se trasladó a sus noches, el sueño dejó de llegar con facilidad. No era una simple falta de descanso, era una ansiedad profunda que lo mantenía despierto con preguntas que no lograba expulsar de su mente. ¿En qué momento había cambiado todo? ¿Qué estaba ocurriendo en los espacios donde él ya no era parte de la conversación? ¿Por qué la cercanía de antes parecía desvanecerse sin explicación visible? A pesar de la incertidumbre, Lupe eligió no investigar de inmediato. Había en él una mezcla de miedo y esperanza, un deseo de que todo fuera producto de su imaginación. Esa negación le permitió continuar con su vida pública, mantener la sonrisa en el escenario, y cumplir con sus compromisos, aunque por dentro comenzaba a sentir un desgaste emocional, que lo acompañaba cada día con mayor intensidad. Esa sospecha, todavía sin nombre y sin pruebas, fue el primer paso hacia una verdad que jamás imaginó enfrentar. Una noche, sin buscarlo y sin prepararse para ello, la verdad llegó con la fuerza de un golpe que no deja espacio para la duda. Lupe regresó a casa antes de lo habitual, esperando encontrar la tranquilidad de siempre, pero lo que escuchó desde el pasillo lo dejó inmóvil. No era una conversación común, no tenía el tono cotidiano de quien habla de asuntos domésticos.
Era una voz suave, íntima, acompañada por risas contenidas, que revelaban una complicidad imposible de confundir. La sorpresa inicial dio paso a una sensación más devastadora cuando reconoció la segunda voz. No pertenecía a un desconocido. Era la voz de alguien cercano, un hombre a quien él había tratado como a un hermano. Un amigo de años, alguien que había compartido con él escenarios, confidencias y momentos que solo se viven con quienes se consideran parte de la familia. En un instante, todas las piezas que había intentado ignorar, comenzaron a encajar con una claridad dolorosa. No hubo estallidos ni gritos, Lupe no abrió la puerta, ni interrumpió la conversación. Permaneció allí, en silencio, como si el impacto lo hubiera dejado sin capacidad de reaccionar. La frase que escuchó, dicha con una familiaridad que no dejaba espacio a interpretaciones, confirmó lo que su corazón temía desde hacía meses. Ya no se trataba de sospechas, ni de intuiciones, ni de señales ambiguas, era una certeza absoluta. La traición que había intentado negar estaba ocurriendo dentro de su propia casa, y con alguien a quien él había dejado entrar en su vida más de lo que muchos imaginaban. Esa noche, al retirarse sin hacer ruido, comenzó una etapa distinta. No buscó enfrentar inmediatamente a nadie, tampoco intentó justificar lo escuchado. En lugar de eso, eligió observar con una serenidad que contrastaba con el caos interno que lo consumía. Cada gesto de su esposa en los días siguientes, la explicación aparentemente inocente, cada movimiento de ese amigo confirmaba con exactitud la verdad que ya conocía. Cuando finalmente decidió hablar, lo hizo sin elevar la voz, expuso lo que había visto y oído, no con rabia, sino con una calma que dejaba en evidencia la profundidad de la herida. Frente a esa claridad, ya no hubo negaciones posibles. Las confesiones llegaron de manera lenta y sin dramatismo, revelando una relación que llevaba años desarrollándose a sus espaldas. No era una historia de impulsos pasajeros, era una traición sostenida y normalizada en el tiempo. En ese momento, algo dentro de Lupe se quebró de una forma definitiva. No solo perdió la confianza en quienes lo habían traicionado, también se derrumbó la estructura emocional sobre la que había construido su vida íntima. La realidad que enfrentaba ya no tenía vuelta atrás, y daba inicio a un capítulo marcado por un dolor silencioso, del que nadie a su alrededor podía sospechar. Después de la confesión, la vida de Lupe entró en una etapa marcada por una fragilidad que nunca antes había experimentado. La herida no se manifestó en estallidos de ira ni en gestos visibles, sino en un silencio interior que comenzó a absorberlo poco a poco. Lo que había sostenido durante décadas, su fortaleza emocional y su sentido de identidad, empezó a desmoronarse con una lentitud implacable. Las noches se convirtieron en una batalla interminable. El insomnio dejó de ser ocasional para transformarse en una presencia constante que lo acompañaba hasta el amanecer. Cuando lograba dormir, lo hacía de manera superficial, interrumpida por imágenes que volvían a la traición una y otra vez. El desgaste psicológico era tan profundo que el cuerpo comenzó a mostrar señales que la mente ya no podía ocultar. Perdió peso, perdió apetito, y perdió la energía que durante años había sido su sello personal. La música, que había sido su refugio más fiel, también comenzó a debilitarse. En el escenario, su voz se mantenía firme, pero la convicción que antes lo impulsaba ya no estaba presente. Cantaba por compromiso, no por necesidad emocional. Cada letra que interpretaba, cada melodía que antes lo llenaba de sentido, se convertía en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Era como si el escenario, ese espacio que tantas veces lo había salvado, se transformara ahora en un espejo implacable, donde se reflejaba su desolación. La salud de Lupe empezó a deteriorarse de manera más acelerada. Los médicos hablaban de estrés, de agotamiento emocional, de la importancia de reducir sus actividades. Pero para él no se trataba de descanso ni de cambiar rutinas. Era una herida interna que no encontraba salida ni alivio. El peso emocional que cargaba se traducía en síntomas físicos que ningún tratamiento lograba revertir. A medida que su presencia pública disminuía, también lo hacían sus vínculos sociales. No por falta de afecto de quienes lo rodeaban, sino por una distancia involuntaria, que él mismo imponía.
Le resultaba difícil confiar, difícil abrir espacio a nuevas conversaciones, difícil mirar a alguien, sin recordar la traición que había desestabilizado su mundo. La soledad empezó a ocupar un lugar central en su vida, no como decisión consciente, sino como una consecuencia dolorosa de lo que había vivido. Ese aislamiento fue moldeando el nuevo ritmo de sus días, un ritmo más lento, más silencioso y más cargado de reflexiones que lo acompañaban incluso cuando intentaba distraerse. Era evidente que no se trataba solo de un golpe emocional, sino de una transformación profunda que estaba reescribiendo toda su forma de existir. Con el paso de los meses, la vida de Lupe comenzó a girar alrededor de un único refugio emocional: sus hijos. Ellos se convirtieron en el sostén más sólido que le quedaba, no porque intentaran llenar los silencios con palabras complejas, sino porque ofrecían una presencia serena que le permitía respirar, sin sentir que debía ocultar su fragilidad. Nunca habló con ellos de la traición en detalle, pero sí compartió reflexiones que revelaban la profundidad de su dolor. Las conversaciones, que antes estaban llenas de entusiasmo sobre nuevos proyectos, se transformaron en diálogos pausados, donde predominaba la introspección. Hablaba sobre la importancia de la honestidad, sobre el valor de mantenerse fiel a uno mismo, y sobre lo esencial que es no traicionar aquello que se promete cuidar. Sus palabras no tenían tono de reproche ni buscaban revivir lo ocurrido. Eran mensajes nacidos de la experiencia, pensamientos que él necesitaba expresar para dejar un rastro emocional que trascendiera su propia historia. A medida que su salud seguía debilitándose, Lupe adoptó una calma particular. No era resignación, era una aceptación silenciosa de que estaba entrando en una etapa final donde las prioridades cambiaban. Comenzó a soltar la exigencia de entender por qué había ocurrido todo, una búsqueda que durante mucho tiempo lo había atormentado. En lugar de eso, centraba su energía en estar presente, en escuchar, en compartir momentos sencillos, con quienes todavía representaban un vínculo real y honesto en su vida. Las hospitalizaciones se volvieron más frecuentes, y cada ingreso al hospital dejaba una huella emocional más profunda. En esos espacios fríos y silenciosos, Lupe reflexionaba sobre la paradoja de su existencia. Había sido un hombre admirado por miles, pero en su dolor más íntimo, se encontró completamente solo. Había construido una imagen pública basada en la fortaleza y la disciplina, pero la herida que llevaba por dentro le recordaba cada día que la vulnerabilidad puede alcanzar incluso a quienes parecen más firmes. En sus últimos meses, su mirada adquirió una mezcla de serenidad y melancolía. Sabía que el final estaba cerca, pero no hablaba de ello con dramatismo. Se enfocaba en despedirse sin decir adiós, en transmitir, sin necesidad de explicarlo todo, en dejar una sensación de paz a quienes lo acompañaban. La música, que alguna vez fue motor y refugio, quedó relegada a un segundo plano. Lo que ocupaba ahora su centro era el intento de cerrar ciclos internos, de perdonarse por no haber visto lo que ocurría ante sus ojos, y de liberarse, aunque fuera tarde, del peso que había cargado durante tantos años. Ese tramo final de su vida estuvo marcado por una humanidad intensa, una búsqueda de sentido entre el dolor y la aceptación, que dejó una huella profunda en quienes lo rodearon. La historia de Lupe Esparza adquiere su verdadero peso cuando se observa en conjunto, no como una secuencia de hechos aislados, sino como el retrato de un hombre que atravesó una herida emocional, que nunca buscó convertir en espectáculo. Su vida pública estuvo marcada por el éxito, la constancia y el respeto de millones. Sin embargo, su vida íntima reveló una vulnerabilidad que muchas veces permanece oculta detrás del brillo del escenario. Lo que hace especialmente significativa su historia, no es solo la traición que enfrentó, sino el momento en el que ésta llegó. No ocurrió en la juventud, cuando la vida todavía permite reconstruir con rapidez, sino en la etapa en la que muchos buscan estabilidad y sentido de cierre. Descubrir que su hogar llevaba años siendo escenario de un engaño, alteró no solo sus relaciones afectivas, sino también los cimientos de su identidad. Ser esposo, amigo leal y hombre de principios eran pilares que estructuraban su visión del mundo.
Cuando esos pilares se derrumbaron, quedó un vacío que ni la fama ni el reconocimiento podían llenar. Este episodio también invita a reflexionar sobre una realidad silenciosa que afecta a muchos. La idea de que la fortaleza consiste en callar el dolor sigue profundamente arraigada, especialmente en generaciones que crecieron asociando la vulnerabilidad con debilidad. Lupe encarnó esa contradicción. Mientras enfrentaba uno de los golpes más devastadores de su vida, eligió guardar silencio, proteger su intimidad y continuar mostrándose firme ante el mundo. Pero ese silencio tuvo un costo. La herida no desapareció, se profundizó, desgastándolo de manera lenta y constante. Su deterioro físico fue la consecuencia visible de un conflicto emocional que nunca terminó de resolverse. Las noches sin descanso, la pérdida de energía y el aislamiento progresivo fueron señales de un sufrimiento que no podía expresarse con palabras. Y aunque encontró un refugio en sus hijos durante sus últimos años, esa conexión no alcanzó para revertir el daño acumulado. El legado de Lupe Esparza, por lo tanto, trasciende su música. Su historia nos recuerda que incluso quienes parecen más fuertes pueden cargar con heridas invisibles que transforman su vida desde adentro. También nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer el dolor antes de que se vuelva irreversible, y sobre la necesidad de permitirnos ser humanos, con todo lo que eso implica. La lealtad, la verdad y la honestidad no son solo valores que se cantan, son fundamentos que sostienen la vida misma. Para quienes escuchan hoy sus canciones, la letra adquiere un significado más profundo. No solo es la voz de un artista, es el testimonio de un ser humano que creyó intensamente en los valores que defendía, incluso cuando la vida lo enfrentó a su contradicción más dolorosa. Su historia se cierra en silencio, pero deja un eco duradero, un recordatorio de que las heridas emocionales pueden marcar tanto como cualquier cicatriz visible, y que afrontarlas con dignidad también forma parte de la grandeza de una persona.